La verdad más desgarradora y ocultada de Isa Pantoja, Ashraf Beno y su hijo Cairo está a punto de dejarte sin aliento, revelando un infierno personal que la prensa ni siquiera se atrevió a susurrar. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre los arcanos que se ocultan tras esas sonrisas perfectas, esas posturas inmaculadas y esas existencias que desde la distancia se antojan idílicas? Más allá del resplandor de los focos, de las portadas que deslumbran con sus titulares vibrantes y de las publicaciones en plataformas digitales rebosantes de una felicidad minuciosamente calculada, se esconde un universo de complejidad abrumadora. Existe una realidad intrínsecamente humana y vulnerable, a veces sembrada de una angustia visceral y de silencios tan profundos que nadie se atreve a romperlos en voz alta. Son historias que trascienden los encabezados sensacionalistas, que no pueden embellecerse con filtros ni reducirse a un tuit ingenioso, por más agudo que éste sea. Son narrativas crudas e intensas, tan palpables que la sociedad contemporánea, obsesionada por la apariencia y la superficialidad, prefiere ignorarlas por completo. Crónicas capaces de detener el aliento que te fuerzan a replantearte cada convicción arraigada sobre la esencia del amor, la verdadera fortaleza humana y el precio desorbitado que a menudo se paga por mantener una imagen pública sin la más mínima fisura. Aquí en Chismeando con Glamour, nuestra ambición es ir más allá del mero brillo efímero, de los escándalos pasajeros y de las habladurías de pasarela que suelen consumir el interés popular. Este instante marca la apertura de un portal discreto, casi imperceptible, para desvelar una historia íntima que germina en la quietud protectora del hogar. Se trata de una lucha silenciosa pero dotada de una potencia inconmensurable. Es la trayectoria vital de Isa Pantoja, la mujer que ha enfrentado la implacable exposición pública desde su más tierna infancia, una vida bajo el constante ojo mediático. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Es la epopeya de su consorte Ashraf Beno, el individuo que con una lealtad inquebrantable optó por acompañarla en los momentos más vulnerables y trascendentales de su existencia. Y es a la vez el relato conmovedor de su hijo Cairo, ese ser diminuto que irrumpió en sus vidas no solo como una promesa de renovación y esperanza, sino también como una carga inesperada, un peso que sometió a una prueba de fuego su fe más profunda y su capacidad de resiliencia. Todo este periplo se inició con un sueño, un anhelo tan puro, tan auténtico y prístino que parecía inalterable, inmune a cualquier perturbación externa. En el epicentro de un ciclo incesante de críticas acerbas, de conflictos familiares desgarradores y de programas del corazón que diseccionaban con lupa cada gesto y cada suspiro de Isa, algo transformador ocurrió cuando descubrieron la inminente llegada de un hijo. Esa noticia fue acogida como un remanso de paz, un verdadero oasis en el desierto inagotable del escrutinio mediático. Isa, con su carácter indomable forjado en años de exposición y adversidad, y una presencia imponente en la esfera televisiva, parecía experimentar, por primera vez en mucho tiempo, una calma que trascendía su ya célebre popularidad. Una quietud que se anidaba en su interior, ajena a los vaivenes de la fama. A su lado, Ashraf, el hombre que siempre se había mantenido en un discreto segundo plano, cobró un protagonismo inesperado, revelándose más involucrado que nunca en esta nueva etapa. Juntos, con una complicidad inédita, edificaron un santuario de ternura, un refugio blindado contra las cámaras indiscretas y los juicios despiadados, un espacio íntimo donde les era posible soñar con un porvenir sencillo y apacible en compañía de su anhelado hijo. Durante meses, Isa fue desgranando, paso a paso, este viaje íntimo y personal con su comunidad de seguidores, tejiendo un puente de autenticidad. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Compartió, por ejemplo, una fotografía de su silueta maternal delicadamente bañada por la luz, el primer atuendo para el nonato con estampados tiernos y dulces, una vestimenta que parecía confeccionada con hebras de pura esperanza. También publicó imágenes de patucos tejidos con manos amorosas y mantitas que emanaban calidez y cariño, cada pieza un símbolo de su creciente ilusión. Esos pequeños gestos, en apariencia nimios, se convirtieron en auténticas declaraciones de resistencia silenciosa. Una forma sutil pero potente de recordarle al mundo implacable de la fama que tras el brillo superficial existía una mujer de carne y hueso, con emociones auténticas y anhelos compartidos por millones de personas. En sus fisonomías se delineaba una sonrisa diferente, más sosegada, de una sinceridad palpable como la de alguien que, por una vez, lograba respirar sin la opresión constante de sentirse vigilada. Ashraf, quien siempre había sido reticente y tímido frente a la exposición en redes sociales, también se hizo visible de un modo conmovedor. Asumió un papel central cuando sostenía con delicadeza la mano de Isa durante cada exploración ecográfica,
cuando exploraba con una mezcla de curiosidad y reverencia la habitación destinada al bebé o cuando le susurraba al oído una serie de nombres posibles, cada uno cargado de un futuro imaginado. En las consultas médicas, todo transcurría con una normalidad tranquilizadora. Las ecografías no revelaban la menor complicación y los análisis clínicos no activaban alerta alguna. Los facultativos, con un gesto sereno y reconfortante, reiteraban que el proceso gestacional avanzaba sin el más mínimo sobresalto, una confirmación que se sentía como un bálsamo para sus almas. Esa quietud se irradiaba y se transmitía, contagiando a quienes seguían de cerca su peripecia vital. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Amistades, parientes y legiones de admiradores interpretaron esa espera como un remanso de sosiego, una pausa de paz en medio de una existencia que, por lo general, se asemejaba a una vertiginosa carrera de encabezados sensacionalistas. Con una mezcla de entusiasmo y optimismo, la pareja se dedicó a acondicionar el aposento del futuro integrante de la familia. La cuna inmaculada, adornada con estrellas plateadas que proyectaban un fulgor apacible y sutil, aguardaba con expectación en el centro de un tapiz que evocaba nubes, y cortinajes de tonalidad arena que permitían el paso de una luminosidad cálida y difusa. Una quietud celosamente custodiada envolvía aquel recinto, con el propósito de que el nuevo ser que allí llegaría lo hiciera alejado de la murmuración y de la implacable censura, construyendo una burbuja de serenidad. Dicho espacio se erigió en un emblema, una cartulina inmaculada donde sería posible redactar un relato inédito, desprovisto de los libretos preestablecidos por la curiosidad morbosa de los medios. Cada artículo seleccionado poseía una significación profunda y deliberada. Los mamelucos con estampados de animales buscaban evocar ternura, los patucos tejidos pretendían resguardar tanto el calor como la esperanza, y las mantas suaves estaban destinadas a abrigar más que el cuerpo físico. En el ambiente flotaba una resonancia singular, una energía diferente a la que solía envolver a Isa en sus habituales apariciones televisivas. Reinaba una delicadeza inusual, una sensación de amparo y refugio. Sin embargo, la calma que habían forjado con tanto esmero resultó efímera, como si el cosmos, envidioso de esa dicha reservada, hubiera decidido someter a prueba su temple. El día del alumbramiento se transformó en un torbellino emocional para el cual ninguno de los dos estaba preparado. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Isa arribó a la institución médica embargada por una combinación de expectación y ansiedad, aún aferrada a la visión de un natalicio impregnado de dulzura, tal como se idealiza en las producciones cinematográficas. Pero la cruda realidad no aguardó para manifestarse con sutileza alguna. Las contracciones iniciaron de inmediato, con una intensidad abrumadora y sin interrupción. Isa, quien en innumerables ocasiones había exhibido una fortaleza inquebrantable ante el escrutinio público, percibió cómo su organismo se aproximaba al límite de sus capacidades. La aflicción era evidentemente física, pero su impacto en el plano psíquico era igualmente devastador. La incertidumbre se fusionaba con cada espasmo doloroso, y en su semblante se delineaba esa expresión que solo aquellos que han librado una contienda interna o externa logran reconocer. A su vera, Ashraf procuraba trascender la mera función de un pilar de sostén. Se erigía en un anclaje firme, un escudo protector, una fuente inagotable de aliento y esperanza. Le susurraba palabras de consuelo, melodiosas y gentiles. Se esforzaba por contener su propia agitación para no desfallecer justo en el momento en que ella más requería su fortaleza. Sin embargo, incluso él, habitualmente tan circunspecto y calmado, comenzaba a manifestar signos de un temblor incontrolable. Tras horas de un esfuerzo que pareció prolongarse por una eternidad, el tenue clamor de Cairo rasgó el silencio de la sala. Fue un sonido fugaz, delicado, pero bastó para infundirles nueva vida, para devolverles el aliento que creyeron haber perdido. Al posar al recién nacido sobre el pecho de Isa, el transcurrir del tiempo pareció suspenderse. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Nada más existía que aquel diminuto ser, tibio y húmedo, con la tez arrugada y los párpados entreabiertos, un milagro tangible. Isa, exhausta, lo estrechó con tal fervor como si con ese simple ademán pudiera escudarlo de la totalidad del orbe, de cualquier maldad externa. Ashraf, con el rostro humedecido por las lágrimas de alivio y una alegría indescriptible, lo rozó con la punta de sus dedos, como si temiera dañar una perfección tan inmaculada. Era su vástago y por un fugaz lapso, solo por ese instante efímero, creyeron que todas las adversidades ya habían quedado atrás. No obstante, la perfección es una quimera transitoria. Transcurridas apenas unas horas, mientras Isa se sumía en un profundo sopor tras la extenuación del parto,
Ashraf fue convocado por el equipo sanitario, un llamado que presagiaba un quiebre en su frágil paz. Lo condujeron a través de un corredor que se antojaba interminable, una senda que parecía no tener fin. El resonar de sus pisadas retumbaba en su psique, y una peculiaridad en la manera en que la enfermera eludía su mirada de forma directa le infundió la sospecha de que aquello distaba mucho de ser un procedimiento rutinario. Al arribar a una sala de dimensiones reducidas y atmósfera aséptica, el galeno lo recibió con un semblante impasible, adiestrado para no generar alarma, pero incapaz de disimular por completo la tensión latente. Señor Beno, pronunció el especialista, hemos advertido ciertas anomalías en las evaluaciones iniciales de su hijo. Procederemos a efectuar exámenes adicionales. Aquellas palabras flotaron en el ambiente, suspendidas como una sentencia informe, desprovista de contornos definidos. Irregularidades, quiero que recuerde suscribirse al canal. La interrogante se cernía implacable. ¿Qué implicaba aquello? ¿Qué aflicción padecía Cairo? Ashraf experimentó una parálisis en su cuerpo, como si sus extremidades hubieran dejado de responder a su voluntad. El facultativo se refería a la ausencia de reflejos neurológicos, a una atipia en el tono muscular, a una serie de observaciones que exigían la realización de pruebas complementarias. No se trataba de un diagnóstico concluyente, sino de una premonición que les helaba la sangre. Las evaluaciones se sucedieron sin pausa, una tras otra, a cargo de expertos que no ofrecían certezas, sino meras conjeturas. Isa, aún en proceso de recuperación física, libraba una batalla interna por no sucumbir, por no desplomarse ante la incipiente sombra que se cernía sobre ellos. Finalmente la confirmación se hizo presente, ineludible, síndrome de Angelman. Aquellas palabras emergieron de los labios del galeno como una condena irreversible, destrozando sus esperanzas iniciales. Se trata de una afección genética poco común, incurable, que conlleva discapacidad cognitiva, impedimentos motrices y del lenguaje, la posibilidad de convulsiones y una trayectoria de desarrollo que se aparta drásticamente de lo anticipado. Isa sintió como su universo personal se venía abajo, fragmentándose en 1000 pedazos. No emitió un solo grito, no derramó una lágrima. Permaneció en un mutismo absoluto, apretando con tal fuerza la mano de Ashraf que sus uñas dejaron marcas profundas. Pero en el fondo de su ser existía una fuerza que superaba con creces al miedo. El amor incondicional. Isa comprendió al instante que su hijo no era una mera etiqueta médica, ni una enfermedad definida. Cairo era su bebé. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Lo que sobrevino fue una suerte de existencia secundaria, una trayectoria paralela a la anterior, pero radicalmente diferente. Era imperativo reaprender a transitar la vida, a descifrar complejos informes médicos, a comprender lo que parecía incomprensible, a edificar una rutina inédita donde las sesiones de terapia y los exámenes periódicos suplantaban las aspiraciones primarias de tardes en el parque o escapadas vacacionales en familia. Cada jornada presentaba nuevos retos, una visita al especialista, una sesión de fisioterapia, una emergencia nocturna, una interrogante sin respuesta. Pero también en medio de aquel torbellino emergían instantes de claridad, una tenue sonrisa de Cairo, un ademán que sugería una conexión, un movimiento que se interpretaba como un progreso significativo, recordándoles la luz en la oscuridad. Y entonces el implacable mundo exterior empezó a inmiscuirse. La noticia del natalicio se propagó con celeridad y aunque los pormenores del diagnóstico eran desconocidos por el gran público, los programas de crónica social no tardaron en tejer conjeturas, rellenando vacíos con especulaciones. En Chismeando con Glamour, comenzaron a surgir colaboradores que afirmaban poseer datos fidedignos del círculo íntimo de la familia Pantoja, alimentando el morbo público con supuestas tensiones internas, distancias insalvables con Isabel Pantoja, un presunto enfado de Kiko Rivera y una serie de silencios estratégicos. Isa, quien había intentado por todos los medios blindar la privacidad de su pequeño, se convirtió una vez más en el blanco de una presión insoportable. En las plataformas de interacción social, el clamor se tornó aún más despiadado y persistente, una cacofonía constante que les minaba la moral. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Ciertos usuarios, con una crueldad inaudita, iniciaron etiquetas como almohadilla Cairo Pantoja Misterio o almohadilla Ashraf Beno sin filtro, insinuando que la pareja escondía una verdad aún más sombría y perturbadora. Otros intentaban defenderlos, pero el estruendo generalizado era agotador y destructivo. Isa y Ashraf no solo se enfrentaban a un desafío médico de proporciones colosales, sino también a una contienda incesante por preservar su esfera más personal y sagrada. Cada imagen que Isa decidía no divulgar provocaba una oleada de murmuraciones. Cada vez que optaba por el mutismo, este se interpretaba como una maniobra calculada.
La presión ejercida por los medios de comunicación era una carga que nadie debería verse obligado a soportar en medio del sufrimiento, y sin embargo, ellos persistían, resistiendo con una tenacidad admirable que pocos hubieran podido mantener. Cada noche, cuando el pequeño Cairo se sumía en el sueño, Isa acariciaba con delicadeza su frente y le entonaba nanas con una voz queda y dulce. Ashraf, por su parte, tomaba meticulosas notas, absorbía el contenido de artículos científicos y exploraba foros virtuales donde otros progenitores compartían sus vivencias y sus desafíos. Juntos estaban edificando una novedosa cotidianidad, un universo donde el amor incondicional se erigía como la única certidumbre inquebrantable. El aposento adornado con las estrellas plateadas había dejado de ser un mero ornamento, se había transformado en una trinchera, un santuario. Allí se guarecían de la hostilidad del mundo exterior, allí se rememoraban cada amanecer la razón profunda por la cual proseguían su combate. Las preguntas que se deseaban obviar se formulaban de igual modo, con una insistencia lacerante. ¿Qué ocultaban? Quiero que recuerdes suscribirse al canal. La presión mediática se acentuó hasta un punto insostenible, hasta que Isa, exhausta hasta la médula, optó por quebrar el prolongado silencio. En una breve intervención, con la voz quebrada y la mirada velada por la emoción contenida, pronunció una frase que alteraría el curso de todo lo conocido. Si me expreso, nadie permanecerá impasible. No ofreció mayores explicaciones, no mencionó nombres, no entró en detalles, pero el impacto fue instantáneo. En cuestión de pocas horas, los programas televisivos se desbordaron con una cascada de hipótesis y elucubraciones. Esa revelación, en su estado de suspensión, se convertiría en el nuevo epicentro de la atención pública. Isa sintió enseguida el peso de sus palabras. La llamada de su representante fue casi inmediata, interrogando sobre sus intenciones. Luego, un mensaje de su hermano, lacónico y gélido. ¿Qué estás diciendo? Ni una palabra más. No hubo muestras de afecto ni interés por Cairo. Apenas 2 días después, una exclusiva en una revista de farándula de renombre titulaba: Tensión en Cantora, Isabel Pantoja no visita a su nieto enfermo. El encabezado era una daga directa al corazón. El artículo describía la frialdad con la que la tonadillera había acogido la noticia, la ausencia de contacto, la falta de llamadas. Se citaban fuentes cercanas, como si el dolor pudiera ser validado por testigos anónimos. Isa lo leyó en silencio, sin lágrimas, con esa mirada pétrea que solo tienen quienes ya no esperan consuelo. No es que necesitara su presencia constante, ni siquiera gestos grandilocuentes, pero sí había anhelado una simple llamada, una voz que dijera: estoy aquí porque a pesar de todo seguía siendo su madre, pero no hubo nada, ni una palabra, ni una flor en el hospital, ni un mensaje a Ashraf, solo un silencio ensordecedor que dolía más que cualquier titular. Quiero que recuerdes suscribirse al canal. Los días continuaron su curso como un mar de rutina ininterrumpida por olas violentas de incertidumbre y dolor, pero en esa marea, las grietas en sus relaciones personales se hicieron evidentes. Antiguas amistades se distanciaron, y los mismos seguidores que antes la vitoreaban ahora exigían respuestas perentorias. ¿Por qué no muestras al niño? ¿Qué le ocurre realmente a tu bebé? ¿Estás ocultando algo? La gente confundía su legítima necesidad de intimidad con un indicio de culpa, como si tener un hijo con una condición genética fuera algo vergonzoso que ocultar. En ese punto Isa lo entendió con dolorosa claridad. No había escape del juicio público, su silencio era interpretado como sospecha y su sufrimiento puesto en duda si no se exhibía constantemente. Pero también comprendió que ya no podía vivir para satisfacer las expectativas de los demás. No era una influencer ni una hija de, sino ante todo una madre, y esa revelación lo cambiaba todo. Así Isa tomó una decisión radical que ni siquiera compartió con Ashraf. Comenzó a escribir sin filtros en las notas de su móvil. Ashraf leyó su confesión en silencio, la abrazó, pero el destino tenía otros planes. Una semana después, una filtración hospitalaria golpeó su puerta. Los detalles del diagnóstico de Cairo, incluso una foto borrosa del bebé, aparecieron en una revista digital. Isa no lo vio al principio, fue una amiga horrorizada quien se lo dijo. Al leer sintió rabia y vergüenza. Cairo ya no era suyo, su historia más sagrada había sido robada. En ese instante supo que no podía quedarse callada. La única forma de recuperar el control era hablar, no para justificarse ni dar pena, sino para poner límites, para que su voz se escuchara entera, para que Cairo tuviera una historia contada por su madre. Isa se sentó frente a la cámara de su móvil, respiró hondo y grabó. Lo que dijo allí en esa grabación íntima y sin filtros marcaría un antes y un después, el punto exacto donde su relato tomaría un nuevo rumbo. No olvides suscribirte a Chismeando con Glamour.